Buenas noches, mi nombre es Samuel Escalona y en este momento les expondré acerca de lo que son el análisis de los requerimientos del sistema, lo que son los diagramas de flujo de datos y los diccionarios de datos, lo que es el diseño de la estructura jerárquica del sistema, lo que es un modelo de entidad de relación y lo que son las técnicas de codificación. Para iniciar tenemos que el análisis de los requerimientos del sistema es una etapa bastante importante. Es una parte bastante importante del proceso de desarrollo de software debido a que permite comprender profundamente lo que son las necesidades del cliente y de esta manera determinar cuáles son los requerimientos o las características que debe cumplir el sistema para satisfacer esas mismas necesidades. Esto es algo que tiene diferentes implicaciones, como una de ellas, implicaciones de etapas. Siendo la primera, el determinar quiénes son los actores involucrados. Esto consiste en definir quiénes son los usuarios, tanto externos como internos, que interactuarán con el sistema. Como segunda etapa tenemos lo que es la recopilación de los requerimientos. La recopilación de todos los requerimientos, abarcando los funcionales y los no funcionales. Los primeros determinando qué deben hacer las cosas y los segundos definiendo la manera en la que deben hacerlo. Por último, mejor dicho, por tercero, tenemos el análisis de los requerimientos. El análisis de los requerimientos consiste en analizar los requerimientos para comprenderlos de manera detallada y de esta manera verificar la ausencia de ambigüedades o contradicciones. El último consiste en la documentación de los requerimientos, consiste en la creación de un documento de especificaciones de los requerimientos. Por segundo, tenemos lo que son los diagramas de flujo de datos y los diccionarios de datos. Estas son herramientas que permiten que permiten la documentación de los requerimientos de un sistema. El primero, el diagrama de flujo de datos, es una herramienta que permite determinar el flujo de datos a través de un sistema o proceso. Determina la manera en la que los datos son procesados y los componentes del sistema interactúan entre ellos. Tenemos que un diccionario de datos es una descripción. ¿Una descripción de qué? Pues del conjunto de datos que forman parte del sistema. Esta es una descripción que abarca aspectos de los datos, informaciones sobre los datos, como su tipo, su longitud, su formato, su nombre y su uso. Si el dato es entero, decimal, el nombre del dato, la longitud que tiene, el formato que tiene y el uso que se le da en el sistema, ¿no? Tenemos lo que es el diseño de la estructura jerárquica del sistema. El sistema debe contar con una estructura jerárquica que va a definir la manera en la que los componentes, la manera en la que los diferentes componentes del sistema eh, están organizados. Debe cumplir con una serie de características, propiedades, como por ejemplo debe ser modular, debe tener cohesión, debe tener acoplamiento. ¿En qué consiste todo esto? Pues la, la modularidad consiste en que el código debe estar separado en distintas partes que puedan ser mantenidas y desarrolladas de forma independiente. Cada uno de estos módulos, mejor dicho, el sistema debe estar dividido en módulos. Cada uno de estos módulos debe cumplir una función específica y los componentes de estos módulos deben estar relacionados estrechamente, tener un vínculo estrecho. Por último, tenemos lo que es el acoplamiento. ¿Qué significa acoplamiento? Pues simplemente indica que los módulos no deben estar tan acoplados para de esta manera facilitar lo que es el mantenimiento y la reutilización. Por ult- Ahora pasamos a lo que son los diagramas de entidad, o mejor dicho, modelos de entidad de relación. Tenemos que los modelos de entidad de relación son diagramas que permiten modelar los datos en un sistema. Permiten determinar o identificar cuáles son las entidades de nuestro sistema y las relaciones que existen entre ellas. Es un diagrama que permite ver la estructura de datos de nuestro sistema. Permite, como ya dije antes, identificar las entidades de nuestro sistema y puede ser utilizado para el diseño de la base de datos. Claramente, el modelo de entidad de relación es bastante usado para diseñar bases de datos.
porque permite identificar cada una de las entidades que van a ser almacenadas en la base de datos, cada uno de sus campos y las relaciones o las cardinalidades que existen entre las mismas. Por último, tenemos lo que son las técnicas de codificación. Las técnicas de codificación se pueden definir como un conjunto de metodologías o herramientas que son usadas para determinar la forma en la que se escribe el código fuente de una aplicación para computador, una aplicación en general. Tenemos que existen diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos la técnica de la programación estructurada, que se basa en definir módulos pequeños y bien definidos. La técnica de la programación orientada a objetos, la POP, que consiste en la definición de objetos que encapsulan métodos y comportamientos, o mejor dicho, en lugar de comportamientos. Bueno, sí, métodos y datos, quise decir, que encapsulan métodos y datos, métodos o comportamientos. Tenemos la programación modular. Como su nombre indica, se basa en definir módulos bien definidos que pueden ser reutilizables. Tenemos la programación ágil, que consiste en la definición de, bueno, este es un enfoque de desarrollo de software bastante importante porque es iterativo y colaborativo. Sin más que decir, esto ha sido todo. Muchas gracias.